Gloria al Señor. Bendito Dios en esta tarde de bendición. Bueno, estamos en nuestro programa de los tiempos finales del Ministerio Evangelístico Poder de Dios en Acción. Una bendición continuar predicando la palabra, ya que en este día pues lo hemos dedicado para predicar la palabra del Señor. Los fines de semana, sábado y domingo, a las 4 de la tarde, domingo a las 11 de la mañana, bueno, estamos acá en vivo predicando la palabra del Señor, atendiendo la palabra, lo que dice el Señor. Bueno, nos sentimos contentos, agradecidos con Dios, ya que el Señor nos ha dado vida y vida en abundancia hasta el día de hoy y no nos hemos apartado de su presencia. Que un día nos llamó, que éramos pecadores, apartados, ajenos de la vida de Dios, y Él nos reconcilió a través de su muerte en la cruz de Calvario y nos hizo libres en la cruz. Así es que permanecemos en esa fe, permanecemos creyendo que el Señor un día dio la vida por nosotros, a todo aquel que cree, dice la palabra. Así que si en su corazón, en su sentir está agradecido con Dios, pues hay que permanecer en esta palabra, confiando que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Señor de nuestras vidas y que Él puso su vida para rescatarnos a nosotros de la muerte y del infierno. Así que en este día saludamos a todos los hermanos amigos que nos escuchan aquí en el área de Miami y en México, Ecuador, tenemos acá en Honduras, los hermanos de Honduras que nos están escuchando, Venezuela, El Salvador, Nicaragua, los hermanos de Nicaragua que nos sintonizan siempre. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Cualquier nación, un país que usted escuche la palabra es de bendición, no importa en qué lugar usted se encuentre. La bendición es escuchar el mensaje de Dios, retenerlo en nuestro corazón para que Dios nos dé vida y que podamos estar nosotros en la presencia del Señor. Así que una bendición. Y como tema tenemos hoy, en el día de hoy, el que me niegue, dice la palabra, el que me niegue en esta tierra, yo lo negaré allá también en el cielo. Vamos a predicar sobre este tema. El que me niegue en esta tierra, yo le negaré en el cielo. Y vamos a ver quiénes son los que lo niegan a través de lo que dice la Biblia, la palabra. ¿Quiénes son los que niegan al Señor? ¿Quién niegan a la palabra? Así que en este día, pues nos saludamos de nuevo. Ya lo tenemos acá, nuestra hermanita. Que Dios, el Señor me le continúe bendiciéndole y dándole muchos años de vida también. Amén. A la hermana Melba Argüelles. Que el Señor me la bendiga, hermanita Argüelles. Que me le continúe el Señor bendiciendo y dándole muchos años de vida en Él. Así que el Señor dijo en su palabra, dice que Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Así es que usted cumpla años y va a cumplir muchos años más. Así que continuemos siempre del lado del Señor, pegaditos con el Señor, para que no seamos desechados de la presencia del Señor, creyendo que Él es nuestro Señor. Como dice la palabra, confesando en esta tierra y en todo lugar donde los encontremos, que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Señor de nuestras vidas. Así que, repito, el tema de hoy, el que me niegue en esta tierra, yo le negaré en aquel día delante de mi Padre. Así dice la palabra. Así que vamos a orar para que esta palabra usted la reciba con mucha bendición. Padre, en el nombre de Jesús, estoy delante de su presencia en esta tarde de bendición. Señor, gracias, Padre, cumpliendo el mandato suyo de predicar su palabra, Señor. Padre, gracias le damos en esta tarde por su amor y su misericordia que nos ha dado vida y vida en abundancia. No nos hemos apartado de su presencia, creyendo que usted es nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. Señor, que usted limpió con esa sangre preciosa, Señor, toda iniquidad, todo pecado, maldad de nuestra vida. Señor, y de todo aquel que cree, Dios mío, y se mantiene creyendo en su palabra, Dios mío, en esta hora, Espíritu Santo, bendice su pueblo, que escucha su palabra, aquellos que permiten entrar a sus hogares y a sus corazones, que esta palabra no regrese vacía, Dios mío, el que está caído, apartado, que incrédulo, el que ha apostatado de la fe, Señor, ha renunciado de la fe, Señor, que pueda volver, que tiene vida, Dios mío, pueda ser rescatado por la palabra, mi Señor. En nombre de Jesús, Espíritu Santo, que su pueblo, Señor, pueblo sea avivado a través de la palabra, que escuche el mensaje de salvación, Padre, todo lo que usted ha hecho por nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Pero en esta hora, Padre,
reprendemos, atamos, quebrantamos en toda obra del enemigo, posición, todo obstáculo que el enemigo, el diablo, los demonios quiera poner, Señor, para que esta palabra usted no la reciba. Los reprendemos, Señor, y los enviamos al abismo todos estos demonios de oposición en el nombre de Jesús, Señor. Y lo creemos, y así será conforme a nuestras peticiones. En el nombre de Jesús. Y aquí el pueblo dice, amén, amén. Creemos delante de la presencia del Señor y estamos en pie, agradecidos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ya que cada uno de nosotros tenemos un testimonio como el Señor nos llamó, pero tenemos que guardar ese testimonio, tenemos que guardar esa fe todavía, tal como el Señor nos ha dado. Así que en este día, vuelvo a repetir, el tema de hoy, el que me negare en esta tierra, yo le negaré delante de mi Padre. Vamos a entrar a la palabra que dice el libro de Mateo. Vamos a buscar Mateo capítulo 10 y vamos a leer del versículo 33 en adelante. Y dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y aquí el pueblo de Dios dice, amén. Dice, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Que el Señor añada bendiciones a esta palabra. O dije, el que me niegue en esta tierra, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Querido hermano, amigo, qué lamentable ahora la situación que hay, bueno, en este planeta Tierra, el sacrificio que hizo el Señor en la cruz del Calvario. Pero bueno, tenemos la palabra sigue siendo la palabra sigue siendo de ayer, sigue siendo de hoy y sigue siendo siempre. Así es que el Señor no ha cambiado. Los que cambian son aquellos que niegan al Señor. Pero vamos a ver por la palabra qué consecuencias hay de una persona que se aparta de la presencia del Señor, que niega la presencia del Señor, porque hoy está bastante de una moda terrible. Yo tengo el Señor, pero su testimonio, sus hechos, sus actitudes, sus cosas que hace, viene a ser peor que la gente que está en el mundo, cosas horribles. Pero la palabra bien clara, el que me niegue delante de los hombres, o el que me niegue en esta tierra, yo le negaré delante de los ángeles de mi Padre que está en los cielos. Bien clarita la palabra. Vuelvo a repetir, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mire qué tremendo. Muchos se han descuidado de esta palabra, muchos se han descuidado de lo que está escrito en esta palabra y se han dedicado a escuchar, a seguir al hombre. Miren, pero no vamos a hablar respecto de que siguen al hombre, que están, se han apartado de la fe. Cuando la persona, cualquiera que sea, se aparta de esta palabra, se aparta de la fe, se aparta del mandamiento de Dios, se aparta de lo que Dios ha puesto en su palabra, las consecuencias horribles que va a enfrentar en aquel día. Y estamos hablando, no estamos hablando en otro lugar, estamos hablando para el cielo, porque todo mundo, dice la palabra, vamos a comparecer delante de Dios. Todos vamos a comparecer delante de la presencia del Señor, unos para recibir bendición y otros retribución. En pocas palabras, unos van a recibir pues la vida eterna y otros la condenación eterna. Bien clara, dos cosas bien claras. Pero aquí tenemos la palabra, tenemos el mensaje donde Dios nos está hablando, Dios nos está indicando, Dios nos está llevando por su palabra, Dios nos está llevando por su propio camino, que es Cristo. Pero lamentablemente, mi querido hermano, amigo, ¿cuánta gente ahora han perdido el temor de Dios? Han perdido el camino, han perdido la salvación, han perdido todo. Qué tremendo, han desmayado, se han apartado, cada uno ha tomado por su propio camino. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la Biblia respecto de estas cosas? El que me confesare delante de los hombres, dice, como dice,
Confesar a Cristo significa reconocer como Señor de la vida y hacer abiertamente delante de los demás, incluso de los que se oponen. Bueno, confesar delante de todo el mundo: yo soy cristiano, es la palabra que Dios manda, que dice que me confiese delante de los hombres, del que me confiese delante de todo el mundo, no importa lo que se oponga, lo que venga, incluso de los que se oponen en el camino, bueno, y sus normas. Así es que no importa confesar al Señor abiertamente, confesar, no importa la oposición, no importa, bueno, cualquier situación que pueda obstaculizar la creencia, la palabra del Señor. Cuando se confiesa lo que la creencia de aceptar al Señor como el Señor de nuestra vida, como dice la palabra del Señor. Hacerlo abiertamente. El Señor dice: el que cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Algo tremendo. Aquí no es nadie quien lo dice, sino que es Dios. Dios es lo que dice esta palabra. Y esta es una palabra de advertencia, mi querido hermano amigo. Una palabra de advertencia que se está dando en la predicación del Evangelio. ¿Cuántos han desmayado? ¿Cuántos han caído? Que hacen cosas que les parece que están sirviendo a Dios. Están haciendo cosas terribles. Miramos en esta ciudad de Miami cuántas iglesias han metido el mundo, han metido el anatema, han metido las abominaciones, predicando un evangelio falso, un evangelio diferente, negando al Señor, negando la palabra, apartándose del camino. ¡Qué terrible! Pero la palabra dice bien clara: el que me niegue, eso es negar al Señor. Aparentemente hablan de la palabra, negando al Señor con las actitudes, con los hechos, con la forma de hablar. El que me niegue, dice la palabra del Señor, cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo le negaré también delante de mi Padre que está en los cielos. Una palabra, mire, de advertencia que el Señor está poniendo, dice, en peligro. ¿Cuánta gente violan, aunque digan hay peligro, no puede entrar, no traspase, es propiedad privada? Mire, violan lo que las señales, las advertencias. ¿Cuánta gente de una u otra manera están violando las advertencias? Están violando, bueno, lo que dice la palabra del Señor. Miramos que tienen en poco la palabra, tienen en poco lo que dice la Biblia, lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario por la humanidad. Pero dice la palabra del Señor que esto está exactamente vivito, como lo dijo el Señor: el que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Escuche bien, usted que tiene vida ahora, tiene una gran oportunidad de pensar y meditar qué está haciendo con la palabra, porque hay muchos, van a la iglesia y van todos, se sientan, y cuando empieza la adoración, bueno, pero a ver a qué, brincar, a saltar, una horrible manifestación demoníaca que se mueve, y ponen las danzas de entretenciones, empieza aquel bulla al jaraco que hacen en las iglesias. No tienen un sentir de adoración a Dios, no tienen un fundamento de la palabra del Señor. El predicador viene y abre su boca diciendo disparates que no van conforme a la palabra del Señor. Pero dice la palabra, es que eso es negar a Dios, eso es negar la palabra. La palabra dice claramente: el que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ahora dice la palabra del Señor. Aquí dice, en el libro de Juan, vamos a buscar en el libro de Juan, capítulo 5, vamos a buscar Juan 5, ¿qué nos habla Juan respecto de estas cosas?
Juan capítulo 5. Vamos a leer del versículo 24, que dice la palabra del Señor. Aquí comienza ya el Señor a hablar acerca de los creyentes. Ahora, hablar de aquellos pues que parecen que están en la iglesia, pero no están en la iglesia. Parece que fueran cristianos, pero no son cristianos. Parece, pero el Señor los compara. Y vamos a hablar acerca de esto. Como un árbol que da fruto y que una viña que es plantada, es arreglada. Y la palabra dice, en el libro de Juan capítulo 5, versículo 24 dice, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dos cosas diferentes. Dice la palabra, el que oye mis palabras y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dice, el que viene a Cristo. Ahora, miramos cómo tuercen la palabra mucho. Yo estoy en Cristo. Ya me perdonó, me limpió. Pero no guardó la palabra, ni oyó la palabra tampoco. Solamente él escuchó que es cristiano y ya se apartó de la presencia del Señor. Pero la palabra dice, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene la vida eterna, que se mantiene. El que cree es presente, mantenerse firme, fiel, dando testimonio que Cristo está con nosotros. Dice, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Usted se da cuenta lo que está hablando el Señor. Pero se está dando cuenta también que le están predicando a usted en otros lugares. Tal vez usted es una persona que está sentada en un lugar que le están predicando muerte. No le están predicando vida, le están predicando muerte. El Señor dice, el que oye mis palabras y cree en mí, exactamente, el que cree en mí, dice, tiene vida eterna. Y ha pasado de muerte a vida. Mire, cuántos miles y miles de personas les han quitado la vida. Ahora están muertos porque los han asaltado espiritualmente. Les han arrebatado la vida. Les han cortado la vida. Muchos que se han levantado en contra de Dios. Bueno, haciéndose pasar que tienen a Dios. Pero aquí tenemos la palabra correcta. Tenemos lo que dice la Biblia. Jesús describe al que tiene vida eterna. No será condenado como el que oye y cree. Dice la palabra, no será condenado el que tiene la vida eterna y no será condenado como el que oye y cree. El que oye y cree a la palabra y se mantiene en la palabra, dice, no será condenado. Aquí mismo dice la palabra, no será condenado. Bueno, qué tremendo la palabra, pero el Señor nos advierte, palabras de advertencia. Qué terrible. Podemos poner muchas cosas de ejemplo, de advertencias. ¿Cuánta gente traspasa las advertencias? ¿Cuánta gente viola las advertencias? ¿Cuánta gente, se pasa de las advertencias? Miramos cómo han traspasado la ley del Señor, la palabra, han perdido el temor a Dios. Y nada más ni menos que es Dios, el creador de nuestras vidas.
Y acá dice el Señor, Jesús describe al que tiene vida eterna. Y dice, y no será condenado. ¿Cómo es el que oye y cree? Bueno, no es condenado el que oye la palabra y cree y se mantiene. La palabra, mi querido hermano, amigo, qué terrible la situación de lo que se está viviendo, la vida de muchos. Ya una vida que están muertos de nuevo en el pecado, en la rebeldía, que no creen a la palabra, no están satisfechos con lo que hizo el Señor en la cruz del Calvario. Pero podemos nosotros describir, dice la palabra, que no vendrá a condenación, porque acá mismo dice la palabra del Señor. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, dice, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora, dice, no vendrá a condenación, porque dice la palabra, se emplea en el sentido de condenación a la muerte eterna. El creyente no será condenado con el mundo. Esto no se refiere a sus responsabilidades futuras, ni a su juicio venidero con respecto a su fidelidad. La gracia de Dios que se ha leído, se le ha dado mientras estaba en la tierra. Mire, no será condenado, como dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Por su fidelidad, por su perseverancia, por lo que, reconociendo lo que el Señor hizo en nuestra vida, dice la palabra, no se ha olvidado de sus responsabilidades, bueno, de su futuro, de la promesa de Dios, de lo que Dios y su gracia y su amor y su misericordia que nos dio, bueno, o nos ha dado durante, vivamos en esta tierra. El que no se aparta, el que se mantiene firme y fiel, testificando del poder de Dios, bueno, dice la palabra del Señor, bueno, no será condenado. Y vamos a ver al Señor cara a cara, como dice la palabra del Señor, y Él nos va a decir, bienvenido, mi buen siervo, sierva, entra en el gozo de mi Señor. Porque lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Acá la palabra, el Señor lo confesamos en esta tierra. Y dice la palabra que Él nos confesará, lo presentará delante de nuestro Padre que está en los cielos. Pero el que me niegue en esta tierra será negado también en el cielo. Bien sencillo. Esta es la palabra del Señor. Yo le negaré delante de mi Padre. Bueno, todas estas gentes apóstatas que han apostatado en la fe, ¿tendrán vida eterna? ¿Tendrán salvación? Bueno, usted déle respuesta a esa pregunta. Bueno, porque la palabra aquí mismo lo está diciendo, lo está hablando, lo está advirtiendo a todo aquel que se ha apartado de Dios. Él dijo, yo soy la vid. Dice la palabra aquí en el libro de, vamos a buscar en el libro de Juan, también Juan, capítulo 15, vamos a leer Juan 15, versículo 1, dice la palabra, yo soy la vid verdadera, Juan 15, 1, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí y yo en la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí
y yo en él, éste llevará fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Acá mismo completo dice la palabra, separados de mí, nada podéis hacer. Ahora, mi querido hermano, amigo, qué terrible el evangelio de hoy. Qué abominables, hombres abominables, haciendo con la palabra y haciendo con las almas también. Pero aquí no hay ningún culpable. Aquí el culpable es cada quien tiene su propia responsabilidad. Como dijo al principio el Señor, el que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Aquí nadie se va a atribuir culpa del uno al otro. Cada uno, si hemos recibido la palabra del Señor, hemos aceptado la palabra del Señor, hemos confesado al Señor como nuestro Señor y Salvador de nuestra alma, que nos ha dado la vida eterna, hemos pasado de muerte a vida. Cada uno somos responsables de nuestras actitudes. Aquí no hay culpable, aquí no hay ganador ni perdedor. Cada uno es responsable de sus propias actitudes. Si usted es arrastrado por el error, bueno, usted camina por su propio camino. Si usted es arrastrado por la mentira, el engaño, ¿por qué? Sencillamente porque usted todavía no ha conocido a Dios, no ha nacido de nuevo, no ha tenido un encuentro con Dios, no se ha arrepentido nunca. Y cualquier viento de cualquier mentira o engaño es arrastrado, bueno, porque usted no ha conocido a Dios todavía. Así hay millones de personas arrastrados por el error, porque nunca han conocido la verdad de Dios, nunca han sido libres. La palabra dice en el libro de Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ahora, una pregunta, usted la puede contestar. ¿Han sido libres todos estos que están en las iglesias apóstatas, apostatando en la fe, negando al Señor? Esa pregunta usted contéstela. Dice la palabra Juan capítulo 15:1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Aquí comienza el Señor a hacer un ejemplo. Todo pámpano que no lleva fruto, lo quitará. Bien claro, bien clara la palabra del Señor. Que no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ahora, vuelvo a repetir, porque el que no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Mire, dos cosas diferentes, dos cosas que no se parecen, parecidos pero no iguales. Pero mi querido hermano, amigo, qué terrible ahora la ceguera espiritual, la incredulidad, todas estas cosas que están sucediendo, negando al Señor, negando el sacrificio que hizo el Señor Jesús. Ahora se describe como la vid verdadera, y los que han llegado a ser, dice la palabra, como pámpanos. La vid verdadera y los que han llegado a ser, dice el Señor, sus discípulos como los pámpanos. Bueno, aquí pone un ejemplo el Señor, que han llegado a ser sus discípulos, los compara como los pámpanos, dice la palabra del Señor, al permanecer unidos a Él como la fuente de la vida. Los compara como los discípulos, los que permanecen en Él. Bien claro, mi querido hermano, los que permanecen en Cristo, bueno, Dios los compara a estos pámpanos como los discípulos del Señor. Usted y yo somos discípulos del Señor cuando estamos pegados a la presencia del Señor, cuando estamos pegados a Dios, cuando estamos cerca cada día con Cristo Jesús, bueno, que es la fuente de la vida. Y dan más frutos
en la viña, en el viñador, que es el Señor, dando más fruto. Los compara, dice que como los discípulos, dice como los pámpanos, que dan muchos frutos y permanecen unidos a Él como la fuente de vida, dando frutos. Dios es el viñador, el que cuida de los pámpanos, las ramas, a fin de que puedan dar fruto. Y Dios espera que todos los creyentes den fruto. Algo que Dios está esperando, que usted y yo demos fruto. ¿Cuáles son esos frutos? El fruto de creer en Dios, de hablar de Dios, de enseñarles a otros el poder de Dios, llevar el mensaje de Dios, lo que Dios ha hecho en nuestra vida, que ha limpiado, ha cambiado, ha transformado nuestra vida. La palabra dice confesar. Ahora, si usted no confiesa que Jesucristo es el Señor de su vida, que Jesucristo es el que transforma y que Jesucristo, bueno, testifica. Si usted no hace esas cosas, lastimosamente está negando al Señor en esta tierra. Como dice la palabra, el mensaje, el tema, el que me niegue delante de los hombres, aquí en esta tierra, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Bien clarito. Aquí no hay que andar buscando, porque hay mucha gente que pregunta, hermano, ¿y será pecado esto? ¿Y será pecado lo otro? Sabiendo perfectamente ellos que es pecado, quieren confirmación. ¿Por qué no van a la Biblia y pregúntenle a la Biblia? Otro, por querer que se pierda, o le puede decir algo, o algún interés. No, hermano, eso no es pecado. Usted lo puede hacer. Que tal vez ya le lleve un interés, tanto hombre o mujer, algo, que hacen preguntas así bien contradictorias. La palabra es la palabra. No hay que engañarse, mi querido hermano, amigo. El Señor no va a condenar al creyente por muchas cosas que quiera que el Señor le va a pedir cuenta. El Señor va a condenar por cosas que sabemos, no por las que no sabemos, por lo que sabemos. Si un día confesamos al Señor porque nos predicaron el Evangelio y creímos. Pero dice la palabra del Señor, continúa diciendo, los pámpanos y las ramas a fin de que puedan dar fruto. Dios espera que todos los creyentes den fruto. Él espera, dice, que todos los creyentes den fruto. Pero vamos a más adelante, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la Biblia? Dice aquí, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. ¿Se da cuenta? Un pámpano o un discípulo no puede dar fruto si no se permanece en Cristo. Así lo compara el Señor, el pámpano como discípulo del Señor. Como dice la palabra, como un pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. ¿Quién es la vid? El Señor. Nadie puede dar fruto de Dios si está fuera de la presencia del Señor. Nadie puede dar fruto de Dios. Nadie. Si no permanece realmente en lo que el Señor, el Padre, que es el dueño, el viñador. Así hace la comparación el Señor. Nadie puede dar fruto. Ahora vemos por la palabra del Señor. Como dice acá mismo la Biblia, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así también vosotros, los que permanecemos en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahora, en el versículo 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré. Aquí bien claro, el libro de Juan, lo quitará. Muchos
están ahí, dice, bueno, yo soy cristiano, con un mal testimonio, robándole a algunos empresarios, o tienen sus empresas o sus negocios, robándole a los empleados. Así es. Maltratando a los empleados, haciendo dinero con mentiras o engaños, con astucia, de cualquier manera. Soy cristiano y va a la iglesia, agarra la Biblia y dice, no, 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 y alguien que lo señale, dice, no, no, yo soy cristiano y no puedo hacer estas cosas. Qué terrible. Todo pámpano que no da fruto será cortado. Porque la palabra lo ha dicho. El Señor Jesús lo habla de dos categorías de pámpanos, infructuosos y fructíferos. ¿Cuáles son los infructuosos? Los que no dan fruto, los que dan problemas, los que dan mal testimonio, infructuosos, que engañan a los demás, infructuosos, que roban, infructuosos, que hacen cuantas cosas, infructuosos. Conozco gente que tienen sus trabajos, contratan gente, los ponen a trabajar hasta 12, 15 horas, todos los días, de lunes a sábado. El sábado están esperando el paguito la gente. Le sale, bueno, no me pagó el banco, no saqué el dinero del banco, no me pagaron, no. Y qué terrible ese tipo de creyente, mi querido hermano, infructuoso, dice la Biblia. ¿Y cuáles son los infructuosos? Los que no dan fruto. ¿Y cuáles son los que no dan fruto? Los que no están en la vida del Señor, los que están separados del Señor, los que están fuera de la presencia del Señor. Pero sigue diciendo la palabra del Señor. Ahora dice, hay un punto principal. Los pámpanos que dejan de dar fruto son los que ya no tienen en sí la vida que viene de la fe que permanece en Cristo y del amor por el Padre. Mire bien claro, la palabra así lo dice. Los que ya dejaron de dar fruto, los pámpanos que dejaron de dar fruto, dice la palabra, son los que ya no tienen en sí la vida que viene de la fe. ¿Por qué dice la palabra que ya no dan fruto estos pámpanos? Porque ya cayeron de la fe, se apartaron de la fe, ya no tienen fe. Porque los que tienen fe permanecen en la palabra, permanecen en Cristo, como dice la palabra bien claro, permanecen, bueno, en Cristo Jesús, dando fruto, y permanecen en Cristo y del amor por el Padre. Le dice, corta son estos pámpanos. El Señor corta estos pámpanos, es decir, los separa de la unión vital en Cristo, los corta, como dice la palabra del Señor. El Padre dice, todo pámpano que no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. El que lo corta, el pámpano que no está dando fruto, el Señor lo ha cortado, lo ha separado de la unión, de la presencia del Señor. Es vital de Cristo. Cuando dejan de permanecer en Cristo, Dios los juzgará y los rechaza. Mira, la palabra los juzga y los rechaza. ¿Por qué? Mismo la palabra dice, el que no lleva fruto lo quitará, lo rechaza, lo aparta. Porque esta es la palabra del Señor. Con Dios no se puede jugar, sí o no. Así mismo la palabra del Señor, sí o no. Pero el Señor dice, el que no lleva fruto lo cortará y lo rechaza también, lo aparta. Porque Él dice en su palabra, el que conmigo no está separado de mí, el Señor, nada puede hacer. Un pámpano, como dice, un discípulo fuera de Dios, bueno, habla por su propia cuenta. Habla, bueno, locura, no habla lo que dice la palabra del Señor. Ahora dice la palabra, los pámpanos que dan fruto.
Ya se estamos diciendo, ¿verdad?, que el pámpano que da fruto, el cristiano que no da fruto, es cortado y juzgado y rechazado por Dios. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Bendito el Señor. Ahora, si no predico esta palabra, bueno, lamentablemente ya no sería yo un discípulo del Señor. Gloria al Señor. Pero bueno, tenemos acá la palabra. Quiero dar una palabra que se encuentra en el libro de Gálatas. Gloria al Señor. Vamos a buscar qué dice Gálatas. Y capítulo 1 vamos a buscar de Gálatas. Y vamos a buscar el versículo 10 que dice la palabra. Gloria al Señor. Ahora, muchas personas hablar y dicen, bueno, este predicador, cuando se predica la palabra es la palabra. No deberíamos, como estamos haciendo en este momento, dando un ejemplo de los que sí son cristianos y no son cristianos. El Señor compara con pámpanos infructuosos y los que dan fruto. La Biblia lo dice, pero tenemos que ser respaldados por la palabra del Señor y predicar la palabra tal como está escrito y pararlo firme. Como dice aquí la palabra, dice, pues busco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradará a los hombres, ya no sería siervo de Jesucristo. La misma palabra, el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Bien claro. Ahora, si yo dice la palabra del Señor, pues busco el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Ahora, dice, si yo trato de agradarlo a usted con otra palabra, lastimosamente lo estoy hundiendo, lo estoy sacando de la viña del Señor. Lo estoy sacando de la presencia del Señor, engañándolo con algo diferente. Ahora dice, si agrado a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, ya no sería siervo de Dios. ¿Se da cuenta? Ahora, para ser siervo de Dios, hay que pararse firme, testificar y aceptar cualquier error, ¿verdad?, que alguien señale, usted falló, sí, fallé. Pero no va a negar lo que Dios le ha dado, que es la palabra del Señor, el sacrificio que hizo el Señor, la confesión que un día usted estaba perdido y Dios le dio a usted y a mí vida eterna, lo sacó de la muerte y le dio vida. Hay que mantenernos en esa fe recto, creyendo y confesando que el Señor es el Señor de nuestra vida. Pero sigue diciendo la palabra del Señor, los pámpanos que dan fruto son los que tienen vida debido a su fe permanente en Cristo y su amor por Él. Miren, los que dan fruto, los que están dando fruto, los que permanecen en la palabra del Señor. ¿Cuánta gente abre en su boca y dice, yo soy cristiano y hago esto y hago otro? Es que no es porque haga o no haga, esto es por la fe, permanecer testificando que Jesucristo es el Señor de nuestra vida. Porque tenemos que dar testimonio, tenemos que compartir la palabra, tenemos que compartir el mensaje de Dios, tenemos que aceptar y permanecer lo que Dios ha ordenado a través de su palabra. Un punto principal dice, el que cree en mí no será avergonzado. Un primer punto. El que se bautiza en el bautismo del Señor, otro punto principal, es creyendo y confirmando la fe que hemos creído en Cristo. ¿Cómo se atreve tal vez usted a decir, yo creo en Cristo, pero no cumple lo que dice la palabra del Señor? Aún todavía ni se ha bautizado. ¿Por qué usted tiene derecho? Usted no tiene derecho a hablar, decir, yo soy cristiano, pero no quiere cumplir el orden de Dios. Dice, el pámpano
que no da fruto será cortado. Pero dice, los que dan fruto, bien importante, son los que tienen la vida debido a su fe que permanente en Cristo y su amor por Él. Ahora dice, el Padre poda. Bueno, como dice la palabra, cuando agarramos una florcita en la tierra, la arreglamos, la preparamos. ¿Para qué? Para que esta flor no se muera, para que esta planta no se muera. El Padre poda a estos pámpanos a fin de que puedan dar más fruto. Es decir, el que quita de la vida de ellos cosas que los desvíen o impidan entrar en el reino de Dios. El Señor está al cuidado ahí, limpiando, cuidando, para que cualquier obstáculo que se presente no lo desvíe de la presencia del Señor. El Señor hace estos ejemplos, poda, dice, estos cristianos, que les guarda, que no se desvíe o que les impida que entre en un problema en su vida. Como miramos en un jardincito, arreglamos el jardín, lo podamos para que no se vaya a secar o para que no se vaya a caer o maltratar o que me lo vayan a maltratar. El Señor compara a los que dan fruto, el Señor cuida los que están dando fruto. Los cuida, los poda, dice, para que no se vayan a perder estos pámpanos, a fin que puedan dar más fruto. Qué terrible. Ahora, gente que no sirve para nada, ni para hacer bien, ni para hacer mal, no sirven para nada. Pámpanos infructuosos, dice la Biblia. Sin mí nada podés hacer. Pámpanos infructuosos, como dice la palabra. Permanecer en mí. Ahora dice la palabra en Juan aquí mismo, en el libro de Juan 5:4. ¿Qué dice Juan 5:4? Permanecer en mí, como dice la palabra, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Aquí nos vamos a quedar. Si no permanece en la vid, como dice acá la palabra del Señor. Después que uno cree en Cristo y es perdonado, recibe la vida eterna y el poder para permanecer en Él. Una vez que recibe ese poder, uno debe aceptar sus responsabilidades en la salvación y permanecer en Cristo. Una responsabilidad grande delante de Dios, mi querido hermano, amigo. Una vez que hemos recibido al Señor, el Señor nos ha perdonado, los ha limpiado, los ha recibido con ese poder. Uno debe aceptar las responsabilidades en la salvación que permanece en Cristo. Gloria al Señor. Ahora dice para continuar y permanecer o vivir. Dice, así como el pámpano tiene vida, solo mientras la vida de la vid fluye dentro de él. Mientras dice la vid, la viña, está pegado, tiene vida con él. Bendito el Señor. Pero el que está fuera de la vid, del viñador, que es el Señor, el Padre, mire, está muerto, no tiene nada. Podemos ver, mire, esta ciudad tiene un hombre que tiene una iglesia que se llena la boca, es decir, tengo 5,000 o 10,000, no sé cuántos miembros. Otros tienen 3,000, 5,000. Otros tienen 1,000, se llenan la boca. Muertos, sin nada, vacíos, pámpanos infructuosos, porque no tienen fruto de Dios. Así dice la Biblia. No tienen fruto de Dios. No confiesan el poder de Dios. No confiesan lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero bueno, cuando se niega el poder de Dios, cuando se niega la presencia del Señor,
Mire, qué tremendo en lo que cae el ser humano. Pero esto no es para el mundo, esto es para la iglesia, para los creyentes. Esta palabra no es para la gente del mundo, es para los creyentes, los que un día recibieron al Señor y pusieron otras cosas más que el Señor, queriendo poner algo más mejor que el Señor. Apostasía, mentira, engaño, pámpanos infructuosos, dice la Biblia. Pero tenemos acá, cuando no se cree, pero dice, vamos a leer aquí mismo en Juan 11, capítulo 11, vamos a ver qué dice Juan 11, 39, vamos a leer qué dice. Hay algo bien bonito que dice aquí. Juan 11, 39, vamos a leer. Y dijo Jesús, quitad la piedra, Marta, la hermana del que había muerto. Y le dijo, Señor, hiere ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Ahora dice, enseguida, entonces, quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos al cielo, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Otra palabra, el que me oye y hace estas palabras. El Señor le dio gracias a Dios, porque en obediencia y creyendo, Marta quitó la piedra del que estaba muerto. Y dice la palabra del Señor, pues que Marta le dijo que ya estaba muerto y que Elías, él le dijo, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Vieron como un muerto de 4 días, que ya Elías, habla la Biblia, la mujer y creyeron lo que el Señor les hablaba. Creyeron a la palabra del Señor, obedecieron en pocas palabras a la voz de Dios. Él le dijo, no te he dicho que si creyeres vas a ver la gloria de Dios. Estas palabras, advertencias, están hasta el día de hoy, mi querido hermano, amigo. Si crees a la palabra, tienes que permanecer en la palabra, creyendo que el Señor es el Señor de nuestras vidas. Con estas palabras terminamos. Primera de Timoteo, capítulo 4 y versículo 1. Gloria al Señor. Primera de Timoteo, capítulo 4, gloria al Señor. Y dice la palabra, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Ahora nos quedamos acá. Muchos apostatarán de la fe, oponiéndose a la palabra del Señor, negando al Señor, pámpanos infructuosos, poniéndole al Señor obstáculos, poniéndole al Señor otra palabra, añadiendo a la Biblia otra palabra. Pero la advertencia de Dios, escuche bien, mi querido hermano, amigo, cualquier país, nación donde usted se encuentre, esta es la palabra del Señor que usted tiene que pegarse. Si usted no se pega a esta palabra, lamentablemente usted va a ser cortado y echado al fuego, como dice la palabra del Señor. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios.
bien claro, fuera de la presencia del Señor, apartados del Señor, negando al Señor. Para terminar con estas palabras, como dijo dice el tema, y dice la palabra del Señor: el que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en el cielo. Así que el Señor añade bendiciones a esta palabra, y que esta advertencia a su vida le haga de hacer un gran favor, le puede hacer de provecho, de advertencia, porque usted anda lejos de la presencia del Señor. Si usted es un pámpano infructuoso, tiene que arrepentirse y buscar el lugar que usted un día el Señor lo alcanzó. Si es un pámpano que da fruto, el Señor lo va a guardar, lo va a podar para que dé más fruto, para que siga trabajando en la obra, para que siga ayudando al necesitado, que siga llevando el mensaje de las necesidades. El Señor me le bendiga, Dios me le guarde la paz de Cristo en su corazón. Vamos a seguir con este tema, vamos a continuarlo. Bueno, el día de mañana vamos a continuar predicando la palabra del Señor. Los esperamos mañana a las 11 y a las 4 de la tarde. Quiero orar para ser despedidos. Padre, en el nombre de Jesús, yo he predicado su palabra, Dios mío. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Señor, su palabra dice que no regresa de sí, mi Dios. Esta advertencia de su palabra, Dios mío, que muchos puedan retroceder, Señor, cambiar y ser transformados y ser nacidos de nuevo, Señor, y que ellos puedan dar fruto y testimonio de su palabra y que se aparten del pecado, Señor, de la maldad, de la astucia, Dios mío, en el nombre de Jesús, porque usted vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido, Dios mío. Todo aquel que se ha extraviado de su presencia, mi Dios, está perdido, no tiene vida, mi Dios. Padre, gracias, Espíritu Santo, en esta tarde maravillosa. Bendice las almas, Señor, todo oyente, Señor, Padre, que ha marchitado su corazón y ha abierto su corazón para su palabra, Señor. Llénalo, Padre, pódalo, como dice su palabra, de cualquier problema, obstáculo, Señor. Quita todo acechanzas del enemigo en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Si usted en esta tarde quiere regresar a Cristo, quiere reconciliarse, quiere aceptar al Señor, puede decir: Señor Jesús, en esta tarde yo he escuchado su palabra, Dios mío. Padre, su palabra, la advertencia dice: Señor, si no damos frutos, vamos a ser cortados y echados fuera. Dios mío, en esta tarde confieso, me arrepiento, me aparto. Señor, yo quiero ser pámpano de fruto, que dé fruto, Señor, para que usted me pueda dar, Señor, fruto, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y que pueda todo obstáculo, Señor, que Él me presente, Señor, usted lo quite, Padre. En esta hora confieso como mi Señor y Salvador de mi alma, de mi vida, Señor, y creo, Señor, en mi corazón, Señor, que esa sangre que usted derramó en la cruz del Calvario me limpia de todo pecado, mi Dios. Padre, gracias, yo confieso con mi boca y lo creo en mi corazón, Señor, lo recibo como mi Señor y mi Salvador de mi alma. Si he hecho estas pocas palabras, sencillamente, pues el Señor lo va a limpiar, lo va a podar para que dé fruto. Que Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Lo esperamos mañana por este mismo de su programa, Los Tiempos Finales del Ministerio Evangelístico Poder de Dios en Acción. Que el Señor me lo continúe bendiciendo, ya porque estamos contentos, maravilloso. Bueno, le damos gracias a Dios porque tenemos un primer día con un nuevo presidente. Bueno, desde ayer comenzó, pero tomó poder un nuevo presidente. Pues este anuncio no pagado, pero nos sentimos contentos que, bueno, vamos a tener el favor de Dios usando un hombre que está desbaratando todo el pecado, la depravación y todo eso. Bueno, el Señor va a hacer cuantas cosas y vamos a ver la gloria de Dios. Así que el Señor le continúe bendiciendo la paz de Cristo en su corazón. Dios mío, y se mantiene creyendo en su palabra. Dios mío, en esta hora, Espíritu Santo, bendice su pueblo, que escuche su palabra, aquellos que permiten entrar a sus hogares y a sus corazones, que esta palabra no regrese vacía. Dios mío, el que está caído, apartado, que incrédulo, el que ha apostatado de la fe, Señor, ha renunciado de la fe, Señor, que pueda volver, que tiene vida, Dios mío, puede ser rescatado por la palabra, mi Señor. En nombre de Jesús, Espíritu Santo, que su pueblo, Señor, pueblo sea avivado a través de la palabra, que escuche el mensaje de salvación. Padre, todo lo que usted ha hecho por nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Pero en esta hora, Padre,
reprendemos, atamos, quebrantamos en toda obra del enemigo, posición, todo obstáculo que el enemigo, el diablo, los demonios quiera poner, Señor, para que esta palabra usted no la reciba. Los reprendemos, Señor, y los enviamos al abismo todos estos demonios de oposición en el nombre de Jesús, Señor. Y lo creemos y así será conforme a nuestras peticiones en el nombre de Jesús. Y aquí el pueblo dice, amén, amén. Creemos delante de la presencia del Señor y estamos en pie, agradecidos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ya que cada uno de nosotros tenemos un testimonio como el Señor nos llamó, pero tenemos que guardar ese testimonio, tenemos que guardar esa fe todavía, tal como el Señor nos ha dado. Así que en este día, vuelvo a repetir, el tema de hoy, el que me negare en esta tierra, yo le negaré delante de mi Padre. Vamos a entrar en la palabra que dice el libro de Mateo. Vamos a buscar Mateo capítulo 10 y vamos a leer del versículo 33 en adelante. Y dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y aquí el pueblo de Dios dice, amén. Dice, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Que el Señor añada bendiciones a esta palabra. O dije, el que me niegue en esta tierra, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Querido hermano, amigo, qué lamentable ahora la situación que hay, bueno, en este planeta Tierra, el sacrificio que hizo el Señor en la cruz del Calvario. Pero bueno, tenemos la palabra sigue siendo la palabra sigue siendo de ayer, sigue siendo de hoy y sigue siendo siempre. Así es que el Señor no ha cambiado. Los que cambian son aquellos que niegan al güey, que me le continúe el Señor bendiciendo y dándole muchos años de vida en Él. Así que el Señor dijo en su palabra, dice que Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Así es que usted cumpla años y va a cumplir muchos años más. Así que continuemos siempre del lado del Señor, pegaditos con el Señor, para que no seamos desechados de la presencia del Señor, creyendo que Él es nuestro Señor. Como dice la palabra, confesando en esta tierra y en todo lugar donde los encontremos, que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Señor de nuestra vida. Así que, repito, el tema de hoy, el que me niegue en esta tierra, yo le negaré en aquel día delante de mi Padre. Así dice la palabra. Así que vamos a orar para que esta palabra usted la reciba con mucha bendición. Padre, en el nombre de Jesús, estoy delante de su presencia en esta tarde de bendición. Señor, gracias, Padre, cumpliendo el mandato suyo de predicar su palabra, Señor. Padre, gracias le damos en esta tarde por su amor y su misericordia que nos ha dado vida y vida en abundancia. No nos hemos apartado de su presencia, creyendo que usted es nuestro Señor y Salvador de nuestra vida. Señor, que usted limpió con esa sangre preciosa, Señor, toda iniquidad, todo pecado, maldad de nuestra vida, Señor, y de todo aquel que cree. Gloria al Señor. Bendito Dios en esta tarde de bendición. Bueno, estamos en nuestro programa de los tiempos finales del Ministerio Evangelístico Poder de Dios en Acción. Una bendición continuar predicando la palabra, ya que en este día pues lo hemos dedicado para predicar la palabra del Señor. Los fines de semana, sábado y domingo, a las 4 de la tarde, domingo a las 11 de la mañana, bueno, estamos acá en vivo, predicando la palabra del Señor, atendiendo la palabra, lo que dice el Señor. Bueno, nos sentimos contentos, agradecidos con Dios, ya que el Señor nos ha dado vida y vida en abundancia hasta el día de hoy y no nos hemos apartado de su presencia, que un día nos llamó, que éramos pecadores, apartados, ajenos de la vida de Dios, y Él nos reconcilió a través de su muerte en la cruz de Calvario y nos hizo libres en la cruz. Así que permanecemos en esa fe, permanecemos creyendo que el Señor un día dio la vida por nosotros, a todo aquel que cree, dice la palabra. Así que si en su corazón, en su sentir está agradecido con Dios, pues hay que permanecer en esta palabra, confiando que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Señor de nuestras vidas y que Él puso su vida para rescatarnos a nosotros
de la muerte y del infierno. Así que en este día saludamos a todos los hermanos amigos que nos escuchan aquí en el área de Miami y en México, Ecuador, tenemos acá en Honduras, los hermanos de Honduras que nos están escuchando, Venezuela, El Salvador, Nicaragua, los hermanos de Nicaragua que nos sintonizan siempre. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Cualquier nación, un país que usted escuche la palabra es de bendición, no importa en qué lugar usted se encuentre. La bendición es escuchar el mensaje de Dios, retenerlo en nuestro corazón para que Dios nos dé vida y que podamos estar nosotros en la presencia del Señor. Así que una bendición. Y como tema tenemos hoy, en el día de hoy, el que me niegue, dice la palabra, el que me niegue en esta tierra, yo lo negaré allá también en el cielo. Vamos a predicar sobre este tema. El que me niegue en esta tierra, yo le negaré en el cielo. Y vamos a ver quiénes son los que lo niegan a través de lo que dice la Biblia, la palabra. ¿Quiénes son los que niegan al Señor? ¿Quién niegan a la palabra? Así que en este día, pues nos saludamos de nuevo. Ya lo tenemos acá, nuestra hermanita. Que Dios, el Señor me le continúe bendiciéndole y dándole muchos años de vida también. Amén. A la hermana Melba Argüelles. Que el Señor me la bendiga, hermanita.